Para este proyecto vamos a utilizar el preprocesador de Pug para poder escribir de forma rápida el HTML. Primero vamos a crear un div con la clase body o identificador body porque va a ser el único que tengamos, que nos va a permitir crear nuestro contexto de cuerpo del HTML. Vamos a crear un div wrapper que nos va a permitir tener aislado nuestra grilla para nuestro gato. Y por último vamos a crear como elemento padre el grid, que va a ser nuestra grilla para nuestro gato. También vamos a necesitar crear los 9 elementos que van a estar dentro de nuestro grid, que son las 9 casillas para el gato. Entonces vamos a crear un identificador único para cada una de ellas, empezando por el 0-0. Y todos van a compartir en la clase grid_item, un elemento dentro de este grid. Vamos a copiar y pegar para la fila 1, columna 2 y la fila 1, columna 3, todos con índice en 0. Hacemos lo mismo para las demás columnas con la siguiente fila y lo mismo para la última fila. Bueno, esto es todo lo que vamos a necesitar para nuestro HTML. Este es un div con la identificador body. Este es un div con wrapper para poder contener el gato. Este es un grid que nos va a ayudar a tener la estructura de 3×3 y los 9 elementos dentro de él. Vamos a empezar con nuestro CSS. Primero vamos a definir algunas variables que vamos a poder utilizar a lo largo de nuestro proyecto. Para eso vamos a utilizar el identificador root, que nos permite crear diferentes variables que pueden ser accesibles a lo largo del CSS. La creamos con doble guión y vamos a utilizar uno para el fondo. Vamos a hacerlo en inglés, background. El color del background lo podemos hacer con la función RGB, que recibe 3 valores. El rojo, vamos a dejar en 255. El azul, no, el verde, perdón, que es en 250. Y el azul, vamos a dejarlo en 240. Ahora sí, para observar cómo funciona este, vamos a modificar nuestro elemento body. Si queremos modificar aquellos elementos con el identificador body, podemos el hashtag body y el código CSS. Vamos a empezar por dar una posición absoluta para que esté fuera del flujo normal de nuestro HTML. Vamos a darle un display flex que nos va a permitir acomodar de forma rápida y flexible nuestros elementos dentro de este elemento. Y vamos a darle un inset 0 para que ocupe todo el espacio posible. Como el body es el elemento superior al body, es el elemento HTML body, va a utilizar todo nuestro contenido de nuestra página. Vamos a observar que esto esté cierto. Vamos a quitarle por un momento inset para que vean el cambio. Vamos a poner el background, color, y utilizaremos nuestra variable con la función var, doble guión, y la palabra background. Si nosotros guardamos no vamos a ver ningún cambio, pero si utilizamos la propiedad inset con 0, va a abarcar las 4 esquinas. Va a tratar de abarcar que tenga 0 arriba, 0 distancia arriba, 0 distancia abajo, izquierda y derecha, lo cual va a hacer que se estire a toda la página. Perfecto. Ok, ahora vamos a hacer los siguientes elementos. El siguiente elemento que vamos a crear, vamos a darle estilo, va a ser al grid, que es nuestro gato. Lo que vamos a hacer es darle una posición relativa para que los elementos hijos puedan usarlo como referencia. Vamos a darle un display con la propiedad grid, que es la que nos va a ayudar a darle la forma del gato común y corriente que conocemos. Y vamos a hacer un grid template.
El grid template nos va a definir cómo se van a comportar los elementos dentro del grid. Entonces vamos a ver cómo se comportan las filas y columnas. Vamos a utilizar la función repeat para definir los primeros 3 elementos que utilicen solo una fracción del espacio que existe. Y lo mismo para las columnas. Entonces copiamos y pegamos. Esto va a decir que tanto las columnas como las filas van a ocupar una fracción del espacio correspondiente, o sea que todos van a ser iguales. Vamos a observar, vamos a darle un color de fondo. Vamos a ponerle rojo para que podamos observarlo. Y no tenemos nada, porque no podemos observar que exista algún elemento dentro. Entonces vamos a darle a los elementos que están adentro un tipo de altura y un tipo de anchura. Entonces vamos a utilizar grid item y vamos a darle en height, o la altura, de 10, el 10% del ancho de nuestra pantalla o de la vista que tiene nuestra página, y lo mismo para nuestro ancho, para que sea un cuadrado perfecto. Ok, ahora ya podemos observar, ya tenemos 9 elementos de 10 por 10 dentro de este grid. Ya podemos ver el fondo. Vamos a hacer que esté centrado. Para hacer eso, como estamos utilizando en body nuestra propiedad flex, podemos utilizar dos propiedades. Una es aligned items center para poder centrarlo de forma vertical, y después justify content igual center para poder alinearlo de forma horizontal. Ya lo tenemos alineado. Ahora vamos a utilizar en grid item, vamos a darle un color para que podamos observar cómo se ven estos elementos. Vamos a darles el mismo color de fondo que el fondo de toda la página y desaparece. Nosotros queremos que aparezcan las líneas que definen el gato. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues grid tiene una propiedad que se llama gap, la cual nos va a permitir darle un espacio de separación entre las columnas y las filas. Ya tenemos nuestro gato. Vamos a cambiar el color por algo más fácil de distinguir, menos agresivo, que es el negro. Listo, ya tenemos el negro. Perfecto. Ahora vamos a crear elementos con los que vamos a representar las cruces y los círculos, ¿vale? Para eso voy a agregar aquí por un momento dos elementos nuevos. Uno va a ser una div que sea la representación de la cruz y otro que sea la representación del círculo. Perfecto. Por el momento no aparece nada porque no tienen propiedades, pero enseguida se las vamos a dar. Empecemos con la cruz. Para la cruz vamos a utilizar las mismas medidas que tiene un grid item de 10 por 10 y vamos a utilizar un color diferente, el color de las figuras. Vamos a definirla como una nueva variable, color de las figuras, y vamos a utilizar ahora una notación hexadecimal, que es la con la que usualmente se definen los colores en CSS. Entonces, con el hashtag ponemos los colores para el rojo, después ponemos los colores para el verde y por último los colores para el azul. Listo. Ahora vamos a utilizar esta variable para poder darle color a nuestras figuras. Entonces vamos a copiar el valor de el nombre de esta variable y vamos a utilizarla como background color. Si utilizamos esta línea, vamos a tener el color que teníamos, pero si cambiamos background por figures, vamos a observar que ahora se pintan de este color. Perfecto. Pero nosotros queremos que tenga una figura como de cruz. Para eso nos vamos a ayudar de la propiedad clippath. En esta página que les voy a mostrar, nos da una forma sencilla de poder hacer diferentes tipos de figuras. En este caso utilizaremos la cruz. Copiamos el código que nos da aquí abajo y lo utilizamos dentro de nuestro div. Ya tenemos una cruz. Ahora
haremos algo similar, pero con el círculo. Usamos el círculo y de la misma forma vamos a darle unas medidas iguales a las del grid item. Vamos a darle el color de las figuras para que podamos observar cómo se encuentra al inicio. Y ahora vamos a venir a la página y obtenemos el valor de un círculo. Listo, ya tenemos un círculo. Pero aquí cabe notar que este círculo está completo. Y usualmente cuando jugamos gatos es un círculo vacío por dentro. Para hacer eso, el efecto de que esté vacío por dentro, vamos a utilizar una propiedad que nos permite hacer CSS, que es utilizar elementos fantasma con la operación after. Entonces, después de nuestro círculo, queremos algo. Para que surta efecto, siempre tenemos que darle un contenido. El contenido es una cadena de texto. Si no queremos que aparezca nada de texto, le mandamos una cadena vacía. Ahora vamos a darle un color. Como queremos que esto sea como vacío, vamos a dar el mismo color del fondo. Como podemos ver, aún no sucede nada, porque no tenemos ni siquiera algún tipo de tamaño. Vamos a utilizar el mismo formato de inset, y para utilizar inset necesitamos primero darle una position con valor absoluto y después un inset con valor 0. Listo. Ahora ya está tomando todo el espacio que pueda. Pero nosotros queremos que sea un círculo. Sin embargo, un círculo más pequeño. Vamos a darle a la mitad de lo que estaba. Ya podemos observar que el círculo se creó, pero no se creó donde nosotros queríamos. Para que pueda tener algún tipo de relación este círculo interno con el círculo anterior, tenemos que hacer que el div principal sea relativo para que lo tome como referencia. Le damos la propiedad relativa en posición y ya está dentro del círculo. Vamos a hacerlo un poquito, un pelito más grande. A ver, con el 30% como se ve. Ah, se ve mucho mejor, más bonito. Ahora ya tenemos los elementos que están dentro de nuestro grid. Vamos a darles un pequeño espacio. Vamos a darle un padding a todos los grid items de 20 píxeles nada más. Hay 30 píxeles es mucho. Vamos a ponerle 20. 20 está bien. Y ya podemos observar de mejor manera los elementos. Perfecto. Ya tenemos lo que es el círculo y lo que es la cruz. Ahora vamos a crear los elementos que nos van a permitir señalar si se ganó de forma vertical, horizontal o en diagonal. Para eso vamos a utilizar el mismo método de after, pero con los green item. Entonces empecemos primero con los verticales. Utilizaremos la primera fila para los horizontales, perdón, y podemos llamar a esta clase hline, una línea horizontal, horizontal line. Creamos, le damos la clase a los primeros 3 elementos. Por el momento no pasa nada y lo que vamos a querer hacer es no crear un elemento nuevo, simplemente a que el elemento que tenga la clase hline queremos hacer algo, que algo pase después de él. Lo que va a pasar después de él va a ser primero crear un contenido vacío, después darle una posición absoluta y vamos a ponerle de color de fondo un color que se marque, el rojo. Perfecto. Y para que podamos observarlo tenemos que darles algunas medidas. En este caso, para la horizontal, vamos a empezar con 10 por 10 y a ver qué nos podemos observar. Hline after. Ya tenemos estas imágenes. Ok, eso del cuadrado, pero nosotros queremos una línea.
¿Cómo vamos a hacer una línea? Están centradas, vamos a ver, vamos a hacerles que sean más chiquitas en cuanto a su altura, para que sea una línea horizontal. Entonces, en vez de 10 unidades de longitud de ancho de pantalla, vamos a darle un rem, que es relativo al tipo de fuente que existe. Entonces, como podemos ver, está en la parte superior. ¿Cómo podemos hacer que esto cambie? Vamos a entrar en Grid Item y vamos a poderle dar también a este Grid Item propiedades para poder acomodar elementos. Vamos a darle Display Flex para hacer los cambios. Y con Display Flex podemos utilizar los elementos de alineación del centro, vertical y horizontal. Y ahora sí la línea está perfectamente centrada. Ahora que está centrada la línea, podemos observar que su ancho no es del todo correcto. Vamos a poner el 100%. Si utilizamos el 100%, va a querer utilizar el 100% de todo lo que está por fuera. Esto es demasiado. Vamos a querer hacer algo más pequeño. Y para poder hacer eso, necesitamos que nuestro grid item también sea relativo. Para que no esté utilizando como punto de anclaje todo el grid, sino nada más el grid item en donde está. Entonces vamos a darle una posición relativa a nuestro grid item. Ahora sí, solo está utilizando como referencia el grid item. Pero pues esta línea no es continua. Entonces vamos a extenderla un pelo más para que podamos abarcar toda la línea. Vamos a poner en 125 y ahora sí, abarcamos toda la línea horizontal. Ya tenemos la línea horizontal, ahora vamos a crear la vertical. Para la vertical vamos a utilizar la primera columna con build line. Vamos a borrar estas y en las columnas 0 vamos a poner todos. Ok, columna 0, columna 0, columna 0. Ahora sí, creamos las propiedades para la línea vertical. De igual manera vamos a utilizar casi las mismas medidas que usamos para la horizontal, con la diferencia de que ahora, en vez de querer utilizar estos valores, vamos a invertirlos. Ya tenemos una línea vertical. A ver, tenemos un error aquí que nos está provocando que sea bastante o que deforme la parte inferior de nuestro grid. Y eso es porque estamos haciendo un efecto sobre la columna. Y no queremos hacer eso, lo que queremos crear es un elemento nuevo que se cree por dentro de nuestro grid item. Ahora, si utilizamos la función after, vamos a tener la línea que estábamos esperando. Después vamos a crear una línea diagonal. Para crear una línea diagonal, vamos a utilizar primero las diagonales que van de izquierda a derecha, que es la que va hacia abajo. Vamos a poner una L-line aquí. También vamos a copiar esta, lo borramos aquí y la siguiente va a ser en la casilla del medio y por último en la última casilla. Okay. Vamos a crear el código CSS para la diagonal. Igual tenemos que crear un nuevo elemento, no alterar el elemento que estamos utilizando. Y igualmente vamos a utilizar el contenido, la posición y el color como lo hicimos anteriormente. Vamos a utilizar de referencia los tamaños de la línea horizontal. Y ahora ya tenemos esta línea horizontal, pero queremos que sea una diagonal. Para que esto sea así, vamos a utilizar otra propiedad nueva, que sería transform, la cual nos permite hacer cambios de dirección en los elementos. Vamos a hacer una rotación de 45 grados. Y así tenemos nuestra línea. Como podemos ver, la diagonal es un poco más grande que sus lados. Por lo tanto, vamos a hacerla más grande también en su ancho, para que ocupe toda esta línea. Perfecto. Ya tenemos nuestra línea diagonal. Vamos a hacer la inversa. De una vez, vamos a ponerle R
que es la que va de la derecha hacia la izquierda. Y la diferencia es que va a tener una rotación contraria hacia el otro lado. Vamos a ver cómo se vería eso. En este caso, esta línea empieza en la última columna. Entonces vamos a empezar aquí. Me equivoqué por un lado, es aquí. La parte de en medio sigue siendo la misma. Y la última sería en la última columna. Aquí pues, hay un punto extra. Y por último, en la primera columna. Listo. Ya tenemos nuestra diagonal inversa. Ahora sí ya tenemos todos los elementos que vamos a estar utilizando en nuestro programa. El objetivo de este programa es que se juegue de manera autónoma, sin ningún tipo de algoritmo de aprendizaje. Simplemente que se juegue solito y podamos ver cómo sucede. Vamos a entrar a nuestro JavaScript. Aquí tengo una función auxiliar que yo creé para poder hacer elementos dentro del HTML de forma rápida. Bueno, lo primero que vamos a utilizar por el momento es una función que se ejecute cuando se carguen ya todos los elementos del HTML. Para eso utilizamos la variable window con su método addEventListener, que esté escuchando por el evento de carga. Una vez que se dispare este evento, vamos a ejecutar una función. Recibe el evento como parámetro y ejecuta una función. Vamos a querer ejecutar un juego. Entonces vamos a llamar a esta función juego y vamos a crear un nuevo juego que sea es el tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Vamos a iniciar esta clase. Este es un objeto que todavía no creamos, pero vamos a iniciar. Y de una vez vamos a hacer que el juego comience. Perfecto. Ahora, ¿cómo creamos un objeto? Con la palabra reservada class y el nombre que le queramos dar. Este nombre, en este caso tic-tac-toe. Vamos a abrir nuestro objeto y lo primero que tenemos que hacer es un constructor. Este constructor no va a recibir ningún parámetro de inicialización, pero sí vamos a crear todas las posiciones que existen dentro de nuestro juego. Dentro de este juego existen las posiciones que son las mismas que utilizamos para darle identificadores a cada casilla. Entonces vamos a hacer lo mismo en estas posiciones. Vamos a empezar por el 0-0 y hacemos toda la primera fila 0-1, 0-2. Copiamos toda esta fila y continuamos con la que sigue. Y hasta hacer la última. Listo. Así. 2. Perfecto. Quitamos esta última coma. Y vamos a también crear una variable que nos permita saber quién está jugando. Si la cruz o el círculo. Y es una de tipo booleano. Porque va a estar cambiando solamente entre jugador 1, jugador 2, jugador 1, jugador 2. Perfecto. Ahora tenemos una función ya que tenemos que utilizar, que es start. Vamos a crearla. Y es la que va a inicializar nuestro juego. Vamos a crear este método. Es importante observar que cuando usamos una clase, todas las propiedades de esta clase se van a llamar y se inicializan con this. Entonces vamos a crear otro elemento, que en este caso va a ser los movimientos. Los movimientos que van a jugarse de forma automática van a salir de las posiciones que existen. ¿Vale? Entonces vamos a obtener todos estos elementos
pero de manera que hacemos una copia de el arreglo. No utilizamos el mismo arreglo positions porque después vamos a estar sacando elementos de moves, y si los sacamos de positions no vamos a poder reiniciar el juego si queremos a que se juegue infinitas veces. Utilizamos el operador de construcción y ya tenemos una copia de todas las posiciones en moves. Sin embargo, si lo dejamos así, estos movimientos siempre van a ser los mismos y siempre se van a jugar de manera repetitiva. Por lo que nos convendría hacer una función que lo revuelva todo. Entonces vamos a poner this.shuffle y vamos a ver cómo se ejecuta esta función. Vamos a crearla y para hacer shuffle vamos a utilizar un código de desordenamiento llamado de Fisher Jets, que lo voy a dejar en el link de este video, pero que básicamente lo que nos va a permitir es desordenar este arreglo de forma rápida y utilizando solamente el mismo arreglo del que se creó. Vamos a crear una variable m que nos va a ayudar a saber cuál es el tamaño actual de los movimientos que estamos desordenando. Entonces va a ser igual al tamaño de moves. Dos variables más, t, que nos va a ayudar a mover los elementos de un lado a otro, y después i, que nos va a ayudar a ver cuál es el elemento que vamos a cambiar. Entonces, mientras haya elementos por cambiar, vamos a ejecutar el siguiente código. Primero, vamos a agarrar el elemento restante. Usamos con mat.floor para poder utilizar de forma segura la función random que solamente llegue hasta el tamaño actual de nuestro arreglo, y después que se ejecute la función lo disminuimos en 1. Después vamos a hacer el swap de los elementos, el cambio de los elementos. Sacamos el elemento que está en m, this.moves, en la posición m, y lo vamos a cambiar por lo que esté en la posición i. Y donde está i, vamos a poner lo que estaba en m. Y así hacemos, perdón, sería en t, porque ya en m es lo mismo. Y así hacemos el cambio. Y así ya estamos desordenando los elementos. Vamos a ver si esto es correcto. Abrimos la consola y vamos a limpiar estos errores para ver console.log y this.moves. Punto. Y aquí están desordenados. Perfecto. Vamos a borrar este y continuamos. Una vez que ya tenemos desordenados, lo siguiente que queremos lograr es empezar a hacer movimientos, ¿vale? Entonces vamos a sacar los movimientos. Para eso vamos a utilizar dos variables que nos van a ayudar a identificar el movimiento, donde vamos a hacer la nueva posición, dependiendo de si es círculo o cruz. Entonces un row y un column respectivamente. Y vamos a darle sus valores de forma rápida. De esta forma vamos a asignarles a row y column de una sola vez el movimiento. Lo que vamos a hacer es de this moves vamos a sacar el elemento superior en la pila con el método pop. Ya tenemos el método, un elemento de los movimientos. Perfecto. Ya que lo tenemos ahí, vamos a separar los dos elementos que lo componen. Si están separados por un guión, utilizamos el método split y le indicamos que va a separar todos los elementos que estén delimitados por un guión. Y como son un string, tenemos que mapearlo a un número. Entonces utilizamos el método num, el método map. Este método tiene que recibe como parámetro una función que recibe como parámetro a su vez cada uno de los elementos que estamos mapeando. En este caso los voy a llamar num.
Y como solamente vamos a regresar una sola línea de código, no tengo que poner ni return ni nada más que parse int, que es la función que nos comenta entero el número. Y ya tenemos row y column. Vamos a ver cómo imprime esto y que efectivamente sean enteros. Vamos a imprimir row. Y por otro lado, vamos a imprimir column. Aquí tenemos 0 y 1. Si yo hago esto, tendré que hacer números diferentes. 1 y 1 en este caso. Vamos a continuar. Vamos a borrar esto y vamos a darle formato. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Otra cosa que tenemos que hacer es crear una forma de representar lo que está pasando en la pantalla, pero que lo podemos calcular rápidamente desde el código. Para eso vamos a crear un arreglo, una matriz que represente el tablero. Vamos a llamarlo board. Y esta matriz la vamos a utilizar para poder observar si es cruz o si es círculo. Como estamos utilizando una variable booleana, vamos a inicializarlo como indefinido para las 3 filas y las 3 columnas. Perfecto. Ya tenemos esta representación y la vamos a utilizar para hacer nuestro movimiento. Entonces en this board, en el row y en el column correspondiente al movimiento, lo vamos a darle el valor de this circle. Perfecto. Ya tenemos el valor aquí. Ahora también tenemos que hacer que este movimiento se refleje dentro de nuestro grid que tenemos en nuestra página web. Entonces vamos a darle este tipo de elemento nuevo, que ya habíamos creado una clase para eso, que es cross o es circle. Utilizamos la variable document para referir a nuestro documento HTML y vamos a utilizar el método getElement by ID, que nos permite obtener el nodo específico dado su identificador. En este caso ya tenemos que es row concatenado con un guión a la columna. Esto nos da el elemento y lo que queremos hacer es agregarle un hijo. Lo hacemos con el método appendChild y utilizamos nuestra función auxiliar que les enseñé al inicio, que es createElement. Lo que nos permite esta función es crear un elemento de forma rápida. Lo que necesita como parámetro es un diccionario con los elementos que nos van a ayudar a saber qué elemento crear. En este caso vamos a darle un tipo, recibe una cadena de texto, que es el tipo de elemento HTML que vamos a crear. En este caso queremos crear un div y le queremos dar una clase con la propiedad clases que recibe un arreglo de strings. Solamente tenemos que darle un tipo de valor. Dependiendo de si es un círculo o si es una cruz, utilizaremos el operador ternario para saber eso. Si es verdadero, que le dé circle. Si es falso, que le dé una cruz. Este punto y coma no va aquí. Perfecto. Y ya, creo el elemento. Si yo lo hago al revés, lo podría negar. Vamos a ver si funciona así. Y daría una cruz. Ya tenemos esta representación de este movimiento. Pero esto solo funciona una vez. Tendríamos que hacerlo varias veces. Para hacerlo podríamos crear un tipo de algoritmo de ciclos como es con while, un for, pero eso sería demasiado rápido porque se ejecuta cada vez que hace un ciclo de reloj o cada vez que el intérprete de JavaScript hace una iteración. Pero nosotros queremos hacerlo con un tipo de retraso, un retraso de tiempo para que podamos observar los cambios.
JavaScript nos da una opción para poder hacerlo, que es hacer un intervalo. Entonces, para crear un intervalo, vamos a darle play, que es la jugada, y que va a guardar el intervalo. Set interval nos va a permitir crearlo y recibe como primer parámetro una función que no recibe nada. Y como segundo parámetro recibe el tiempo que va a tardar en ejecutarse este ciclo. Vamos a ponerle 700 milisegundos. Perfecto. Vamos a meter dentro de este ciclo lo que ya tenemos. Vamos a limpiar aquí los errores para observar lo que va a suceder. Vamos a darle formato. Y vemos que está poniendo puros círculos. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros todavía no estamos cambiando el valor de this cross a circle. Al final de toda esta ejecución vamos a cambiar su valor. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente lo negamos al final de cada iteración. Y ahora sí, vamos de círculo, cruz, círculo, cruz. Perfecto. Sin embargo, hay que notar algo, y es que este ciclo no está terminando, y hay un punto en que ya no hay movimientos y nos marca este error. Tenemos que tomar en cuenta esto. Vamos a utilizar un if para poder checar si this dot moves dot y su length son exactamente iguales a 0. Exactamente iguales a 0. Si ese es el caso, voy a necesitar detener el ciclo. ¿Cómo lo hago? Con clear interval. Y recibe como parámetro el elemento que lo contiene. En este caso es play. Listo. Vamos a darle un espacio para que puedan observar. Y ahora sí, una vez que se hayan cometido todos los movimientos, se va a detener y ya no va a pasar nada. Pero ahora, ¿cómo hacemos que el juego gane o pierda? Dependiendo del caso. Tenemos que hacer una función que nos diga que esté checando cada movimiento si ya hubo un movimiento ganador. Vamos a utilizar una variable que se llame win, que nos permita saber esto. Y vamos a crear un método que se llame check if win, que esté checando si ganó. Y va a recibir como parámetros la fila primero y la columna. Aquí tenemos el error de que todavía no creamos esta función, pero la vamos a crear inmediatamente. Aquí abajito. Check if win, row, code, va a ser los parámetros que reciba. Y ¿qué es lo que va a pasar? Primero tenemos que checar por partes. Primero vamos a checar la fila. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Las filas ya están representadas perfectamente en la matriz, por lo que solamente tenemos que mandarlas a llamar. Entonces, en this board vamos a mandar a traer la fila en la que estamos jugando y utilizaremos la propiedad every, que nos va a hacer que va a checar para cada elemento. Vamos a ponerle ld de element. Para cada elemento dentro de este arreglo va a checar que este elemento sea exactamente igual a la persona que lo jugó en this cursor circle. Si ese es el caso, esto va a regresar true. Y ¿qué es lo que queremos hacer? Es que nuestra variable win sea verdadera. Entonces regresamos return true. Vamos a hacer algo similar para nuestro columna check call. Aquí no podemos mandar a llamar directamente a la columna porque forma parte de diferentes arreglos. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo arreglo con todos los elementos de la columna. Esto es fácil porque solo tenemos 3 elementos y la creación de este arreglo siempre va a ser lineal, que va a ser de 3 y nunca va a cambiar. Entonces vamos a primero tomar de la primera fila la columna en la que jugué, y lo mismo para los otros
dos elementos. La siguiente fila y la columna en la que jugué. La siguiente fila y la columna en la que jugué. Si todos son iguales a la persona que jugó, pues regresa true. Vamos a formatear para que se vea más claro. Y solo faltarían otros dos formas de ganar, que sería la diagonal. Vamos a checar la diagonal izquierda. Para checar la diagonal izquierda, simplemente tenemos que checar todos los que sean del mismo valor. 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 1 y 2, 2. Que sean todos iguales. Y después, si no es esto, tendría que ser la diagonal derecha. Y en este caso sería empezar en la fila 0, pero en la última columna. El elemento del medio no cambia, pero sí cambia el último, que es en la última fila, pero en la primera columna. Si todos son iguales, va a regresar true. Y vamos a checar que esto funcione. Entonces lo que va a suceder aquí es que vamos a imprimir lo que nos dé win. Entonces está indefinido, 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 indefinido. ¿Por qué sucede esto? Porque se nos olvidó, o se me olvidó a mí, el caso base, que es regresar falso. Y vamos a regresar falso. Ahora sí, va a regresar falso, 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 falso. Y va a regresar un verdadero. Porque hay una victoria en la vertical. Pero tenemos que hacer que se detenga porque pues, una vez que ganó ya nadie más puede jugar. Por lo que vamos a agregar esta condición en nuestro if. Si gané o ya no hay movimientos, que se cancele todo. Y vamos a ver que esto funcione. Aquí, como ven, se detuvo porque hay una victoria. Ahora vamos a dibujar las líneas que nos marquen exactamente en donde haya una victoria. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un... podemos hacerlo aquí mismo, pero para que sea más limpio vamos a crear una función que nos dibuje esa línea. Entonces this y que se llame each line. Y esta nos va a dibujar la fila de la línea de la fila. Le mandamos el número de la fila que queremos dibujar y vamos a crear esa función. Entonces this dot each line. Sin el this porque ya estamos definiéndola. Y recibe la fila. Para poder dibujar esta fila vamos a utilizar un for porque son tres elementos los que tenemos que poner en la fila. Empezamos con let i igual a 0 y menor a 3 porque son tres elementos y más. Y empezamos. Vamos a utilizar de igual manera document get element by id para obtener todos los elementos o todas las casillas que van a tener la línea. Vamos a utilizar el row, pero en vez de la columna vamos a utilizar todas las casillas que están en la misma fila con la variable i. Vamos a obtener el class list, que es todas las clases que tiene este elemento, y vamos a agregarle hline, que es la línea horizontal. Si existiera una victoria en horizontal, se dibujaría. Perfecto. La suerte nos sonrió y se dibujó. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la vertical line. En vez de decir row, para recibir call. Y vamos a copiar y pegar esto de aquí. Ahora, lo que va a suceder es que aquí la fila va a cambiar, pero la columna se va a quedar constante y la clase que vamos a agregar va a ser la vertical line. Vamos a hacer lo mismo para la diagonal derecha y la diagonal izquierda. rLine no va a recibir nada porque la diagonal no va a cambiar su posición nunca. Y vamos a utilizar este mismo código para observar. La línea que va de derecha a izquierda va a empezar siempre de 0 a 1
a 2. Pero la columna siempre va a ser en sentido contrario, siempre tiene que empezar desde la última columna. Para que eso suceda, vamos a utilizar una operación matemática, que es quitarle 2 a la i. ¿Por qué 2? Porque en este caso, cuando sea 0, va a ser 2. Entonces va a ser en la fila 0 en la columna 2, que es la última columna. Cuando sea 1, va a ser 2 menos 1, va a ser 1. Va a ser en la del medio y 1 va a ser 1. Y por último, 2 menos 2, 0. Y va a ser en la fila 2. Y así vamos a crear esto. Pero tenemos que agregarle nuestra clase rline. Si así le pusimos, sí, rline. Y algo similar va a suceder para nuestra otra diagonal. Esta se va a llamar lline, la clase lline, pero aquí la i es la misma en ambos casos, en la columna y en la fila. Vamos a limpiar los errores y observemos que sí sucede. Aquí no hay ningún ganador, entonces no pasa nada. Vamos a hacer un cambio para que se vuelva a cargar. Aquí se ve un ganador en vertical, pero no lo está dibujando. Y eso es porque no hemos mandado a llamar las funciones. Entonces vamos a mandar a llamar las funciones en cada uno de los momentos en los que se llegue a una victoria. Aquí en vertical line, tenemos que mandarla a llamar con this.verticalLine y le mandamos la columna. En R, vamos a mandarle thisRline. No te recibe nada. Y este es lline. Tampoco debe de recibir nada. Y esta es la columna de vertical line. Y esta sí recibe la columna. Ahora sí, vamos a observar que se comparte como esperamos. Aquí sí hay una vertical, perfecto. Y bueno, vamos a dejarlo así por el momento, porque ahorita sería muy tedioso estar cambiando cosas para ver en qué momento, por azares del destino, nos tocan las diagonales. Así que vamos a hacer ahora que este juego se esté jugando repetitivamente. ¿Cómo hacemos eso? Pues una vez que yo haya acabado el juego, voy a ejecutar una función que lo reinicie. ¿Y qué va a hacer esta función? Vamos a ponerla aquí abajo. This.restart tiene que volver a limpiar todo lo que está en pantalla. Pero hay un problema, y es que el código que se ejecuta a veces es más rápido que los cambios que se ven en pantalla. Aquí es restart. Por lo tanto, tenemos que hacer que espere un poco de tiempo antes de limpiar todo, para que podamos observar quién ganó. Tenemos una función que nos permite esperar tiempo, que es setTimeOut. Que a diferencia de interval, esto solo se va a ejecutar una vez después de determinado tiempo. Igual va a recibir una función como su primer argumento y como segundo el tiempo que tiene que esperar antes de ejecutar el código dentro de él. Vamos a darle un segundo. Ahora vamos a hacer un for aninado para poder iterar por todas las casillas de nuestro gato. Vamos a empezar con i, que va a ir por todos los elementos, y después vamos a utilizar una variable j que pase por las columnas. Ya que tenemos los dos fors, vamos a utilizar la misma función de getElementById para obtener todas las casillas. Y j. Como vamos a hacer dos cosas, una es limpiar el class list para que no tenga las líneas y también limpiar los elementos que tienen adentro para que no tengan ni círculos ni cruces. Vamos a guardarlo en una variable, let greetItem. Okay. Utilizaremos esta variable para primero poder limpiar su class list. Que si tenemos el class list, lo podemos sobreescribir por un nuevo arreglo. Y en este caso solo queremos que tenga greetItem como su clase.
Y también queremos limpiar todo lo que esté dentro de él. Como no nos importa conservar nada, podemos simplemente utilizar la propiedad de su inner HTML. Y después simplemente dejarlo con una cadena vacía para decir que no queremos nada. Y así se va a estar limpiando cada vez que se reinicie. Pero una vez que se limpia, ¿cómo le digo que quiero volver a empezar a jugar? Pues simplemente podemos mandar a llamar a la función start, porque la función start va a volver a iniciar en esta posición, que va a crear los elementos de los movimientos, revolverlos, limpiar el tablero y iniciar el intervalo de nuevo. Entonces aquí, una vez que hace todo esto, vamos a mandar a llamar a this.start. Vamos a limpiar aquí y vamos a observar qué sucede. La diagonal, perfecto. Y bueno, podemos observar que está volviendo a funcionar. Vamos a hacer que esto avance más rápido para observar si todas nuestras opciones se completaron de manera exitosa. Una vertical, vertical otra vez, horizontal, no hay ningún ganador. Horizontal de nuevo, y bueno, esto va a continuar así. Ya tenemos una diagonal, ahí está la otra. Ya observamos que todas las opciones se completan de forma correcta. Este es el proyecto que nosotros estamos proponiendo. Una cosa que podría ayudarles mucho para poder alcanzar un interés en los reclutadores sería, por ejemplo, crear este mismo proyecto, pero en algún framework. Por ejemplo, React, que es muy utilizado en la industria, y pueden hacerlo incluso más robusto. Pueden crear algún tipo de alerta que les diga quién ganó. Incluso pueden empezar a utilizar input del usuario. Otra cosa interesante que podrían hacer es hacer que se pueda jugar, que yo juegue contra otra persona y me den un score, que yo sepa quién va ganando. Otra cosa igualmente interesante que podrían hacer es agregarle a este algoritmo algún tipo de inteligencia o machine learning que vaya aprendiendo cada vez que juegue a cómo jugar mejor. Y el objetivo último de ese proyecto sería que pues todas las veces que se juegue siempre quede tablas, porque siempre van a ser los movimientos más óptimos. Eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda, cualquier sugerencia, y si se atoran en alguno de estos proyectos, no deben en acercarse a nosotros en Proyecto Nutria, nos vamos a ayudar. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.